A continuación presentaremos el tema de materiales inteligentes de la materia de Ingeniería de Materiales de la carrera de Mecatrónica de la UAP. Materiales inteligentes. Los materiales inteligentes son materiales manipulados para responder de forma controlable, irreversible, modificando algunas de sus propiedades, a estímulos externos como pudiera ser determinada tensión mecánica o cierta temperatura, entre otros. Es decir, que cambian sus propiedades como la geometría o su comportamiento ante otros estímulos del ambiente en el que opera. Si bien es complejo definirlos, más complejo es intentar clasificarlos. Entre sus distintas clasificaciones, existen dos grandes grupos para separar a los materiales inteligentes, los cuales son actuadores y los sensores. Los actuadores son aquellos que emplean como señales de entrada campos eléctricos, térmicos o magnéticos, que mediante las propiedades del material activo son transformadas en una señal de salida mecánica, es decir, que realizan una tarea opuesta a lo que son los sensores, los cuales emplean como señal de entrada campos o estímulos mecánicos, convirtiéndolos en una señal de salida medible y accesible para aquel que lo está implementando. Podemos ver la figura que hace referencia a algunas subclasificaciones que se en su caso y algunos pasan de la energía mecánica a la eléctrica, que son las mediciones y viceversa. Dentro de la clasificación de los materiales inteligentes sensores existen varios subtipos, que a su vez algunos tienen otros subtipos. Los que están considerados en los sensores fotoactivos, cromoactivos, bioactivos, magnetorestrictivos, electrorestrictivos, polímeros electroactivos y los piroeléctricos. Los que están señalados son tomados en cuenta tanto en la clasificación de los sensores como en la de los actuadores, así que los explicaremos en este apartado, pero no se debe perder de vista que estos están en ambas clasificaciones. Primero tenemos los materiales fotoactivos, los cuales son capaces de emitir energía en forma de luz. Dentro de ellos encontramos distintos tipos, como son los electroluminiscentes, que cuando se les suministra corriente eléctrica transforman esa energía en luz. Otro tipo son los fotoluminiscentes, cuáles son los más comunes, que emiten luz después de haber sido expuestos a la luz a un periodo de tiempo. Incluso en la imagen de arriba a la derecha vemos como una especie de banqueta que está iluminada. El concreto con el que está hecha fue diseñado por un mexicano que introdujo a la mezcla de concreto un tipo de material fotoluminiscente, y con la luz de día se carga para que en la noche se ilumine. Y por último tenemos a los quimioluminiscentes y los termoluminiscentes, los cuales emiten luz debido a alguna reacción química específica, como la de la figura de abajo, o porque son calentados. Causa respectivamente a los subtipos mencionados. Algunos de los ejemplos que se tienen para este tipo de materiales son adhesivos, pigmentos, pinturas, plásticos y ropa fotoluminiscente, entre otros, marcos metálicos orgánicos, catalizadores compuestos a base de óxido de zinc, señalización vial y lámparas planas. Ahora pasamos a los materiales cromoactivos, los cuales responden a un estímulo externo cambiando sus propiedades ópticas de manera que el material modifica su apariencia de manera significativa, es decir, que cambia su apariencia o color. Aquí igualmente tenemos subtipos de materiales cromoactivos. Uno de ellos son los fotocrómicos, que cuando reciben luz solar o rayos UV cambian de color. Se menciona reversiblemente aquí y más adelante, ya que ese cambio de color puede regresar a su estado original. Existen otros tres subtipos más, que son los que cambian de apariencia debido a un cambio de temperatura, los termocrómicos, los que cambian al aplicarles un diferencial de potencial o bien un voltaje como se puede observar en la figura de arriba, son los electrocrómicos, y por último los quimiocrómicos, que cambian de color ya sea por una variación de pH, por la presencia de iones metálicos o por alguna otra reacción química específica. Algunos ejemplos de este tipo de materiales se puede ver en las tazas que cambian de color con la temperatura, las plumas de tinta invisible, la cual solo se puede ver cuando se le aplica luz, las tiras reactivas de pH y la protección para luz solar en los lentes o las gafas.
Pasando a otro tipo de materiales inteligentes sensores, encontramos los bioactivos, los cuales son creados con el objetivo de que induzcan alguna actividad biológica o bien que interactúen con un proceso biológico, como la regeneración de tejido humano o de huesos, como se puede ver en la figura. Esta especie, como de implantes o placas que se ven en esa radiografía, fueron creados por unos doctores chinos, los cuales estimulan la regeneración de huesos que en su caso está lesionado. Los materiales magnetoestrictivos y electroestrictivos cambian su geometría cuando son expuestos a un campo magnético o eléctrico respectivamente. Como se puede apreciar en la lámpara como ejemplo, está hecha de un material electroestrictivo que cambia su conformación cuando se conecta a la corriente. En cuanto a los ejemplos para este tipo de materiales, en los bioactivos los podemos encontrar en implantes para la reparación de tejido de corazón o implantes óseos, para el sector odontológico para la remineralización de los dientes y la recolocación de estos, en los lentes de contacto, los pines y tornillos para la estabilización de fracturas. Para los magnetoestrictivos son muy utilizados para el desarrollo de sensores sonares en proyectores de ultrasonido de alta potencia y actualmente se está investigando su uso en mecanismos orgánicos artificiales. Por último, para los electroestrictivos, los más conocidos son en cerámicos a base de plomo, magnesio y niobato, aunque también existen polímeros de este tipo. Los polímeros electroactivos podrían considerarse un subtipo de los electroestrictivos. Sin embargo, estos se separan ya que son muy comunes como para ser considerados dentro de los electroestrictivos. Como vemos en la imagen, estos se ocupan para la simulación o recreación de músculos artificiales que responden ante pulsos o cargas como realmente sucede. Por último de los sensores tenemos a los piroeléctricos, que cambian su polarización interna cuando son sometidos a cambios de temperatura, generando así un potencial eléctrico producido por el movimiento de las cargas. Pasando a los actuadores, tenemos igualmente distintas subclasificaciones, en las cuales se encuentran los magnetorológicos, los electrológicos, los materiales memoria de forma o los famosos Shape Memory Alloys, los termoeléctricos, piezoeléctricos y por último los tres que ya fueron explicados en el apartado de los sensores, que son los magnetoestrictivos, electroestrictivos y los polímeros electroactivos. En primer lugar, tenemos a los materiales magnetorológicos, los cuales responden a la aplicación de un campo magnético con un cambio en su comportamiento reológico. Cabe destacar que la reología es precisamente la ciencia que estudia la deformación y el flujo de la materia cuando está sometida a tensiones o esfuerzos. Entonces, cuando decimos que cambia su comportamiento reológico, se refiere a que cambia sus propiedades como la dureza o ductilidad, como se observa en la imagen, siempre que estén sometidos a un campo magnético. Dentro de esta clasificación tenemos tres diferentes tipos, que son los elastómeros MR, los denominados fluidos MR y los ferrofluidos, que la diferencia que existe entre estos son la composición base, es decir, algunos son a partir de materiales metálicos como los ferrofluidos o provienen de otro tipo como los elastómeros MR. Por ejemplo, estos elastómeros son materiales conformados a partir de polímeros con una estructura química final específica. Algunos de los ejemplos de este tipo de materiales son los amortiguadores de automóviles, que algunos tienen aplicaciones de este tipo de material magnetorológico, los amortiguadores para construcción de puentes, edificios, los ferrofluidos, los cuales se pueden usar en altavoz, duros, tinta de impresora, reductores de fricción, entre otros. Además, también existe en la amortiguación de electrodomésticos y en los sistemas de control en las prótesis de rodilla. También existen los materiales electroreológicos, los cuales tienen un comportamiento prácticamente igual a los que se mencionan en la diapositiva anterior, con la diferencia que estos cambian su comportamiento reológico debido a la exposición de un campo eléctrico, no magnético. Y existen dos subclasificaciones de estos, los cuales son los elastómeros ER y los fluidos ER.
Después entramos a uno de los materiales inteligentes más conocidos y que suenan mucho en la actualidad, como son los materiales memoria de forma, los capaces de volver a su forma original después de haber sido deformados. Para ello tiene que ser sometido a un campo térmico, eléctrico o magnético. Dentro de ellos existen tres tipos diferentes. Los más comunes son los Shape Memory Alloys, que son básicamente aleaciones metálicas que tienen esta capacidad de recordar su forma original. Otros son los elastómeros SMA y los ferromagnéticos SMA, que, como también se había mencionado anteriormente, sus diferencias son las bases de material o estructuras sobre los que están hechos. Algunos ejemplos de ellos se dan en la odontología para las varillas de los brackets, en aleaciones como el nitinol, que es una aleación de níquel y titanio, o en la de cobre, zinc, aluminio, oro con cadmio, cobre, aluminio, plata, etc. Pueden retornar a su forma inicial al aumentar la temperatura, y también se ve en las grapas para la recolocación de huesos fracturados. Por último, tenemos estas dos clasificaciones de los actuadores. Primero están los piezoeléctricos, los cuales, cuando son sometidos a una tensión mecánica, la polarización del material cambia, generando así la aparición de un campo eléctrico. Esto conocido como el efecto directo, ya que también existe el efecto inverso, que significa que si se aplica un campo eléctrico, el material responderá deformándose, todo siendo reversible. Y finalmente tenemos a los materiales termoeléctricos, los cuales permiten transformar directamente calor en electricidad o bien generar frío cuando se le aplica una corriente eléctrica. Algunos ejemplos de los materiales mencionados anteriormente, por ejemplo de los piezoeléctricos, son los sensores de vibración, mecheros eléctricos, los cuales se usan en calefones o estufas, micrófonos y altavoces en pisos y carreteras, generadores de energía por medio de vibración, o de los termoeléctricos, bien aplicados en la refrigeración, concentración de energía solar para la generación de energía, sistemas de escape de vehículos que convierten el calor en electricidad, como alimentación de sondas espaciales. Ahora hablaremos de las aplicaciones que tienen estos materiales inteligentes. Tenemos la tela de araña sintética. Este material no solo es 5 veces más fuerte que el acero, sino que, además, posee una gran elasticidad. Sus potenciales usos son, entre otros, ropa a prueba de balas, piel artificial para quemados o adhesivos resistentes al agua. La tela de araña es un material biodegradable y atractivo para muchas aplicaciones, por su extraordinaria capacidad de absorber energía durante su deformación hasta su ruptura, y por ser un material biocompatible. Después tenemos el Shield, que tiene como componente principal la quitina, un carbohidrato que se encuentra en el caparazón de krill. Además, que resulta fácil de obtener, ya que ellos mudan de caparazón constantemente. Este material fue creado por investigadores de la Universidad de Harvard y está considerado el sustituto ideal del plástico. Además, resulta ser un material bioactivo, ya que además de que su degradación es de tan solo 2 semanas, es un estimulante de crecimiento de plantas y flora en general. Ahora tenemos el grafeno, que ya es muy conocido y comercializado, ya que sus potenciales usos son casi ilimitados. Baterías con más autonomía, células solares fotovoltaicas más baratas, ordenadores más rápidos, dispositivos electrónicos flexibles, edificios más resistentes, miembros biónicos y entre otros. Aquí vemos a los metamateriales, los cuales son fabricados en laboratorios con propiedades físicas insólitas, que no se encuentran en la naturaleza y son objeto de investigación en campos como el militar, la óptica o la telefonía. Pueden, por ejemplo, curvar las ondas electromagnéticas de la luz, creando índices de refracción negativos. Aquí tenemos un material muy innovador conocido como XPL, que se trata de un polímero basado en silicona que se adhiere a la dermis como una segunda piel,
creado por científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, replica la apariencia de una piel joven y saludable, rejuveneciendo el aspecto de su portador. Después tenemos Armory Alloys en el espacio, una aplicación relativamente nueva que la mayoría de nosotros conocemos con el proyecto de tesis de una de las exalumnas de la UAP, que nos presentó y creímos importante incluir, ya que es una potencial aplicación con grandes alcances. También tenemos los músculos artificiales, que son una gran aplicación sobre todo para los materiales polímeros electroactivos, que responden a los pulsos eléctricos, limitando el funcionamiento de su sistema nervioso. Esto tiene aplicaciones tanto para prótesis como para creación de robots más realistas. Hablando de una forma más general, existen predicciones basadas en investigaciones realizadas para saber qué materiales inteligentes interesarían en diferentes sectores. Por ejemplo, esta diapositiva expone a los materiales inteligentes de mayor interés para el sector de energía y medio ambiente, que, según la tabla, los materiales bioactivos, cromoactivos y fotoactivos son los más interesantes para estos sectores. Para el ámbito del sector de transporte, la visión de interés es mucho mayor, ya que, según la tabla, vemos que los materiales rodeados de color rosa son los de principal interés, y podemos ver que son casi todos los expuestos. Los materiales de mayor interés para el sector salud son, de forma genérica, los materiales bioactivos y los de memoria de forma, mientras dentro del grupo de materiales destacan por su interés los quimio y fotoluminiscentes. En el caso de los materiales cromoactivos, se prevé que tendrán un alto impacto en la investigación médica de los materiales fotocromáticos.